con Hernán Higuera. Gracias por seguir en la sintonía de 98.1 FM Mundo y su noticiero Notimundo al día. Vamos a entrar al análisis de los temas que quedaron como coletazo de los resultados del proceso electoral del anterior domingo. Y claro, nos preocupa cómo queda la cooperación internacional en áreas como la seguridad, la economía, tras los resultados del referéndum y la consulta popular. Para ello le hemos invitado a Santiago Carranco, él es analista y docente de Relaciones Internacionales. Tras el revés, Santiago, buenos días, bienvenido. Tras el revés electoral, ¿cómo queda la cooperación internacional? ¿Qué tenemos ahora? Buen día. Buenos días, Hernán, y un placer estar con ustedes y un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, después del referéndum, lo que se puede decir específicamente es que la cooperación no se ha visto afectada en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hacía de una u otra manera en el cambio del artículo 5 de la Constitución, que era sobre el tema de las bases, que de una u otra manera se introdujo dentro del discurso de lo público, que esto iba a cambiar la dinámica con Estados Unidos y toda la cuestión, podríamos decir que se queda netamente en discurso. ¿Por qué razón? Porque nunca existió ningún pronunciamiento desde Estados Unidos, ni desde China, ni desde ninguna otra potencia, ni tampoco un memorándum de entendimiento, un preacuerdo, nada sobre algún tema de una base militar en el Ecuador. Ahora bien, hay que entender que la cooperación que tiene el Ecuador en términos de seguridad, economía y otras cuestiones, esto no se ve afectado de ninguna manera por ningún resultado de un proceso de democracia interna, por un proceso de referéndum. Acordémonos que en relaciones internacionales tenemos dos principios muy importantes: el principio de no intervención en asuntos internos y el principio, obviamente, del respeto a la soberanía. En este caso, ninguna otra potencia puede decir que, bueno, a partir de este resultado somos un país menos favorable para la cooperación. De ninguna manera esto afecta. Acordémonos que tenemos acuerdos vigentes, no solamente con Estados Unidos, sino con otras potencias, como con la Unión Europea, con China, con Corea del Sur, los cuales siguen vigentes y no se han visto afectados de ninguna manera. Ahora, hablando del tema de seguridad, y venía Estados Unidos entregando algunas donaciones, vehículos, armas, digamos, herramientas para el área de seguridad, capacitación. Eso se va a mantener, entendemos. En efecto, a ver, acordémonos que dentro de los acuerdos vigentes con Estados Unidos hay un montón. Entre los más importantes específicamente para el tema de seguridad están algunos que fueron firmados en este gobierno y en el anterior de Guillermo Lasso, los cuales permiten, por ejemplo, tener tropas y hacer operaciones en conjunto con Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Hay otro acuerdo también que es bastante importante, que es para permitir a buques estadounidenses estar entre la plataforma continental ecuatoriana y entre las Islas Galápagos, justamente para el tema del control del narcotráfico, control de trata de personas y una serie de otras cuestiones que suceden. Pesca ilegal, por ejemplo. En efecto, pesca ilegal. Ese es un tema importante y sobre todo eso también es algo que Ecuador ha solicitado muchísima cooperación por este tema y creo que deberíamos seguir manteniendo esa posición. Otros acuerdos específicos que existen, los cuales ya se están ejecutando. Acordémonos, este año se firmó un acuerdo por 20 millones de cooperación directamente para el tema de drones y para el tema de seguridad directamente. Tenemos el acuerdo que se anunció la anterior semana sobre el tercer país seguro que ahora somos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos recibir hasta 300 solicitantes de refugio estadounidenses al año. Y a su vez también se han anunciado este tema de, y tal vez aquí es donde existe una pequeña confusión, ¿no es cierto? Lo que se anunció de una u otra manera desde la portavoz del gobierno en su momento era unas bases de Homeland Security. Hay que entender lo siguiente: cuando nosotros hablamos de bases militares tradicionales, esto viene directamente desde defensa, esto viene directamente desde el Ministerio de Guerra, por así decirlo, ¿no es cierto? Pero el tema de Homeland Security, acordémonos que podría ser un símil al Ministerio de Interior ecuatoriano, solo que por la grandeza de Estados Unidos, ellos tienen proyección internacional, inclusive sus temas de seguridad interna tienen una proyección internacional, por eso vimos las visitas de la secretaria de
de Homeland Security, Christian Nolan, en el Ecuador y en otros lugares del mundo de igual manera. Entonces, cuando se anuncian estas bases, nos llama mucho la atención a toda la comunidad académica, inclusive también a diplomáticos, porque empezamos también a tener una serie de charlas y nos dimos cuenta que no existe empíricamente algo que se llame bases de Homeland Security en el mundo. Nunca ha existido eso. Pero según lo que se empieza a anunciar, esto que se llamó bases de Homeland Security se parece mucho a lo que se llaman los centros de cooperación para seguridad, cuestiones que existen en El Salvador o cuestiones que existen en Belice, por ejemplo. Entonces, ¿qué es esto? Esto yo lo veo como un símil de cooperación que se hace en cualquier otro lado. Nosotros o muchas personas seguramente que han trabajado en un ministerio o que han visitado un ministerio, a veces ven en una oficina algunos funcionarios internacionales que son contratados como consultores, por ejemplo, por el Banco Mundial, por la cooperación alemana, etcétera. Entonces ellos están ahí trabajando en un ministerio desarrollando un proyecto. Puede ser este proyecto para erradicar la desnutrición infantil o para erradicar la violencia de género, una serie de cuestiones. Entonces, cuando hacemos este símil a partir de lo que nos han anunciado, este tipo de cooperación sí pudiera funcionar de esta misma manera, tal vez, y aquí hay dos hipótesis, tal vez se utilizó el término bases de Homeland Security como para darle un peso más rimbombante en cuestiones comunicacionales, pero al final termina siendo una cooperación muy tradicional como la que existe en otras partes del mundo y como la que tenemos aquí en el Ecuador en otros términos. O la otra hipótesis es que en efecto tengamos algo sine qua non en Ecuador y que seamos el primer país en el mundo en recibir estas bases de Homeland Security, pero ahí sí deberíamos esperar a que esto pase para hacer análisis pertinente. Ahora, habrá que ver qué estrategia también plantean desde el gobierno para que la cooperación internacional, sobre todo en temas de seguridad, se afiance, porque ya la tenemos. Acabamos de hacer un recorrido por donde la tenemos, por qué países colaboran con el Ecuador en temas de seguridad. Pero la señora canciller había dicho antes que el país no requiere de una reforma legal para permitir el ingreso de fuerzas extranjeras al país, pese a que es una prohibición constitucional que está establecida, ¿no? Pero dice ella, para el ingreso de fuerzas al país no se requiere una reforma legal. A ver, esto sería correcto siempre y cuando se sigan los procedimientos adecuados. Uh-huh. Nuestra Constitución es clara. Nosotros no permitimos bases extranjeras. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando una potencia extranjera decide poner una base en el territorio nacional, el Ecuador, por así decirlo, en el lugar en donde, o el país, en el lugar en donde esté esta base, pierde su jurisdicción y la jurisdicción que se aplica es la de la potencia extranjera. Esto es una cesión de soberanía clara. Ya, esto es lo que claramente no está permitido. No está permitido y todos los ecuatorianos reafirmaron que no lo desean, ¿correcto? Ahora bien, términos de cooperación en materia técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden venir personal especializado de las Fuerzas Armadas estadounidenses a capacitar a tropas ecuatorianas, a hacer operaciones en conjunto, a generar controles específicos, como por ejemplo en temas de puertos. Esto sí se lo puede hacer con las reformas legales que se pueden generar desde la Asamblea Nacional en estos momentos. Y creo que ahí es donde está justamente el punto en donde se tiene que trabajar. Nosotros ya va a ser hace un mes que hicimos justamente los diálogos de política exterior, en donde reunimos a más de 40 académicos del país, a las autoridades nacionales justamente, y conversamos sobre estos temas, sobre economía, sobre relaciones internacionales y sobre seguridad. Entonces, en temas de seguridad, ¿qué es muy importante? Una de las cuestiones destacadas es que nosotros debemos solicitar y empezar a ver la cooperación directamente focalizada en cuestiones de puertos. Si desde los puertos ecuatorianos es donde están saliendo los narcóticos, entonces creo que es muy pertinente desde la Comisión de Relaciones Internacionales empezar ya a hacer las reformas legales necesarias, inclusive para puertos concesionados o puertos privados, para tener un control permanente, si es de nuestras Fuerzas Armadas con cooperación internacional, de lo mejor, o si es netamente nuestras Fuerzas Armadas, creo que eso sería lo mejor. Y a su vez la cooperación técnica para poder
detectar el tema de narcóticos en estos, en todos estos lugares. Eso por un lado. Y por el otro lado, y ahí nos damos cuenta que la cooperación sigue, y la cooperación estadounidense sí ha sido fuerte también en el tema del control, justamente el lavado de activos y todas estas cuestiones, específicamente en las oficinas de la UAFE. Creo que ahí ha existido bastante cooperación técnica, pero sí hay que entender lo siguiente: para que los funcionarios de esta entidad puedan generar un trabajo efectivo, no es que simplemente necesitas, encontrar unas personas, las capacitas ahí rápidamente y lo hacen. No, creo que tienen que ser personas altamente capacitadas, porque no estamos hablando netamente de un tema financiero. Tienes que tener un conocimiento social, un conocimiento técnico, un conocimiento político, de un montón de cuestiones. Entonces yo creo que por ahí también puede venir la cooperación, obviamente fortaleciendo desde el país las capacidades de todas estas entidades, porque eso también es muy importante tenerlo en cuenta. La cooperación internacional no es la vía de desarrollo, es lo que coadyuva justamente el desarrollo a partir directamente de las políticas públicas que el país hace y ejecuta, ¿no? Y bueno, tenemos cooperación internacional en temas de seguridad con algunos países, según lo ha informado la Cancillería. Tenemos con Argentina, Canadá, Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, Italia, Chile, entre otros. Entonces, si bien es cierto el tema de las bases militares fue negado, hay los acuerdos de cooperación que pueden llegar con ayuda desde alguna o de alguna u otra manera, con conocimiento, intercambio, cursos, capacitación al personal. Es decir, digamos, esto es lo que el gobierno debería impulsar y darle a conocer con transparencia al país qué es exactamente lo que está dando cada país como cooperación internacional. Santiago, le agradezco muchísimo, muy gentil. Definitivamente concuerdo con su visión final, Hernán, y para mí un placer estar con todos ustedes. Un saludo para todos. Gracias a nuestro invitado, analista y docente de Relaciones Internacionales, Santiago Carranco, hablando del tras el revés electoral, cómo quedó la cooperación internacional. 6:38 minutos, esto es Notimundo al día.